Esta semana, en el taller de habilidades de lectura de quinto básico, vamos a trabajar con los medios de comunicación, específicamente con la noticia. ¿Qué saben ustedes acerca de los medios de comunicación? ¿Qué conceptos recuerdan? ¿O es un concepto totalmente nuevo para ustedes? Y en relación a las noticias, ¿manejan alguna información? ¿Saben algo al respecto? El objetivo de esta semana es leer comprensivamente textos no literarios pertenecientes a los medios de comunicación considerando los elementos formales, es decir, que vamos a ver la forma. Lo primero que me llamaba la atención al leer, cierto, el objetivo es que vamos a leer textos no literarios. Y en sí, cuando nosotros hablamos de texto, nosotros marcamos la diferencia entre lo que es la literatura y los textos no literarios. Dentro de los textos literarios tenemos todos aquellos textos que tienen como propósito, como finalidad ser arte y potenciar lo que es la belleza. Buscan transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. ¿Por qué enseñar o hacer reflexionar? Porque apuntan directamente a lo que son las fábulas, muy utilizadas en la antigüedad para educar a los jóvenes. Además, los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga un valor estético, un valor de belleza. Tienen un lenguaje figurado, no literal, sino un lenguaje que ha sido embellecido, donde tenemos figuras literarias. Y como ejemplo, cierto, de textos literarios encontramos los poemas, los cuentos, las fábulas, leyendas, obras de teatro, novelas. ¿Qué otro texto literario conocen ustedes, además de los que ya hemos nombrado? Y en la otra parte tenemos su contraparte, lo contrario, ¿cierto? Los textos no literarios, es decir, aquellos que no tienen un propósito de belleza ni artístico. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir, es decir, convencer a otra persona de algo o dar instrucciones. No buscan la belleza y su función es básicamente informar o exponer algún tema o argumentar. Es solo entregar información. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, es decir, que no tenemos figuras literarias. Acorde al propósito específico del autor, no pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Es decir, que en sí un escritor, alguien que escribe un texto no literario, no tiene como propósito embellecer el mensaje o utilizar figuras literarias a lo mejor dentro de lo que está escribiendo, sino que solo tiene como finalidad entregar información, argumentar quizás en relación a algún tema. Y si en algún momento emplea una figura literaria o emplea algún elemento que puede ser considerado como literario, es solo para cumplir un propósito, una finalidad. No es porque quiera escribir un texto literario, sino que ha utilizado la literatura como recurso para comunicar. Dentro de los textos literarios no literarios, perdón, tenemos los informes, los trabajos de investigación que ustedes hacen, las noticias, instrucciones, cada vez que ustedes compran a lo mejor algún juguete puede ser, o algún elemento, vienen con manuales de instrucciones, eso es un texto no literario, recetas, cuando ustedes quieren cocinar algo, ¿cierto? Y no saben cómo, buscan en internet o en algún libro de recetas cómo hacer una determinada comida. Las cartas, un horario de clases, un libro de historia, un libro de literatura que tenga que ver, ¿cierto?, con la parte eh, formal de la literatura. Puede ser historia de la literatura, biografías de autores, puede ser cómo se escribió quizás un libro, no que tenga que ver con cuentos ni novelas, sino con lo que es la historia de la literatura en sí o diagramas. Los diagramas son organizadores gráficos, mapas conceptuales, esquemas, ¿cierto?, que nosotros hacemos con la información. ¿Qué son los medios de comunicación? Son parte de los textos no literarios
Y los medios de comunicación en sí son mecanismos, dispositivos, estrategias, principalmente que se han desarrollado con el fin de entregar un mismo mensaje al mismo tiempo a una gran cantidad de personas. Por ejemplo, ¿qué mecanismos tenemos? Los diarios, televisión, radio, internet, cine. Esos mecanismos, esos elementos, ¿cierto?, nos permiten entregar un mismo mensaje a un gran público. Dentro de los medios de comunicación, dentro de lo que es radio, televisión, dentro de lo que es el diario, nosotros encontramos la noticia. Y la noticia pertenece a los textos periodísticos, pertenecientes, ¿cierto?, a los medios de comunicación, que tiene como finalidad informar. Por lo tanto, es un texto no literario. Este busca entregar información, datos, ¿cierto?, sobre algún hecho noticioso de la actualidad. Y la noticia tiene una estructura. Lo primero que nosotros vemos al visualizar esta imagen es el titular, que es este grupo de palabras que están escritos en un tamaño de letra más grande y viene, cierto, a captar la atención del lector. Está ahí, cierto, con la finalidad de que el lector, al pasar su mirada sobre esto, se detenga y lea la noticia en sí. Por lo tanto, debe ser atractivo. Sobre el titular tenemos el epígrafe o antetítulo, que tiene como finalidad contextualizar al titular. Bajo el titular nosotros encontramos la bajada o subtítulo, que nos va a entregar algunos datos complementarios en relación al titular. El primer párrafo de la noticia es el lead o entradilla. Y en el lead o entradilla hay preguntas que se deben responder. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y quiénes están involucrados? El dónde apunta al lugar y el cuándo a la fecha, a un lugar a la fecha, un lugar temporal. Todas estas preguntas deben ser respondidas. En el cuerpo de la noticia se entregan datos, ¿cierto?, acerca de el hecho noticioso que está ocurriendo que vienen a complementar lo que es el lead o entradilla. Esta es la estructura de la noticia. ¿La habían visto antes? ¿Han hecho alguna vez una noticia? Esta semana nosotros vamos a leer una y vamos a leer el siguiente texto. Muere el cocodrilo más grande del mundo en su cautiverio en Filipinas. Y además tiene una fecha. Esta noticia fue publicada el 11 de febrero del 2013. Antes de continuar, muchas veces nosotros, esta es la estructura correcta de una noticia, pero muchas veces en los medios de comunicación solo aparece el titular, el lead y la entradilla, y se obvia lo que es la bajada o se elimina lo que es la bajada y el epígrafe. En otras partes se elimina solo el epígrafe y se mantiene lo que es el titular, bajada, lead y cuerpo de la noticia. En este caso, solo tenemos el titular y se ha eliminado el epígrafe y la bajada. No es que esta noticia sea mal, sino que estructuralmente está incompleta. Continuemos con la lectura. Muere el cocodrilo más grande del mundo en su cautiverio en Filipinas. Dijimos que había sido publicada el 11 de febrero del año 2013. Manila. Estamos contextualizando, ¿cierto?, dónde ha ocurrido. El cocodrilo de agua salada más grande de entre los que viven en cautividad, de más de 6 metros de largo y 1 tonelada de peso, ha muerto en Filipinas a causa de problemas estomacales, según informa la prensa local. Lolong, como así se llamaba este reptil capturado en septiembre de 2011, en la provincia filipina de Agusan del Sur, fue hallado muerto el pasado domingo con su panza hacia arriba e inflada. El libro Guinness de los Récords declaró el pasado año a este cocodrilo de 6,4 metros de longitud y 1.075 kilos de peso el más grande de entre los que están cautivos. El alcalde de Bunawan, Edwin Elord, dijo al diario Philippines Daily que los veterinarios examinarán al animal para determinar la causa de su muerte y que confían en que pueda ser disecado con el fin de que sea exhibido en el museo local.
Hasta la aparición de Lolong, el cocodrilo cautivo mayor del mundo, era un ejemplar australiano de 5,48 metros. Los cocodrilos de agua salada son los reptiles más grandes del mundo y habitan en las zonas pantanosas del sudeste de Asia y en el norte de Australia. Tenemos una descripción de imagen. Lolong, de 6 metros de largo y 1 tonelada de peso, fue capturado en 2011 y este domingo apareció con la panza arriba e inflada. Y tenemos, cierto, una fotografía del cocodrilo. ¿Qué vamos a hacer esta semana con esta noticia? ¿Cuál es la actividad? Es responder 7 interrogantes. La primera es señalar qué tipo de texto es el que acabamos de leer. ¿Cuáles son las características de este tipo de texto? ¿Cuál es la idea principal del texto leído? ¿De qué tema está hablando? ¿Puedes predecir algo acerca de la causa de la muerte del cocodrilo? ¿Qué clave te entrega el texto? Es decir, ustedes pueden decirme cuál fue la causa de la muerte y cómo llegaron a esa conclusión en el fondo, qué información hallaron dentro de este texto noticioso para señalar que este cocodrilo murió de esa forma o debido a esta causa y no de otra. De acuerdo al texto que acabamos de leer, ¿dónde habitan los cocodrilos de agua salada? La pregunta número 6. ¿Qué características tienen estos cocodrilos? Investiguen al respecto, además de la información que aparece en el texto que acabamos de leer. Y la pregunta número 7. ¿Qué opinas acerca de que lo vayan a disecar para exhibirlo en un museo? Fundamenta tu respuesta. ¿Sabes lo que significa disecar? ¿O a qué podría hacer referencia? Disecar es preparar un animal, ¿cierto? Hacer una serie de procedimientos con un animal que ha muerto para que no se descomponga y se conserve como si estuviera vivo. Y finalmente pasamos al desafío de esta semana. ¿Qué palabras sobran dentro de estos 3 recuadros con palabras que tenemos aquí? Todas comparten algo en común dentro de los recuadros, ¿cierto?, que las separan. Estas 6 palabras por cuadro tienen algo en común, pero una de ellas no debe estar ahí porque no comparte estas características. Por ejemplo, entre perro, gato, gorrión, caballo, tigre y león, ¿qué palabra o qué animal, cierto, debiera ser eliminado? ¿Y por qué debemos sacar a este animal de este conjunto de palabras y no a otro? Recuerden que nuestro horario de clases vía Skype es de 12:55 a 13:25 para que participen de la clase. Nos vemos, que estén bien.